Siempre para mí es un placer poder compartir con ustedes. Hoy particularmente es algo que me gustaría compartir con ustedes, algo que está en mi corazón, que me costó mucho trabajo poder articularlo. Es algo que el Señor viene hablándome hace algunos días, que pude compartirlo con algunas personas y creo que es una buena oportunidad para poder compartirlo con toda la casa y espero que sea de bendición, que de alguna manera pueda ser clarificador, que para otros la palabra escrita pueda ser edificante y pueda confirmar cosas en ustedes. Y antes de poder arrancar por las Escrituras, ya que hoy tenemos mucho tiempo, quisiera mostrarles un pequeño video, a ver si lo tenemos, si tiene audio. Por favor, presten atención porque está subtitulado, ¿sí? Y el que no pueda ver el subtítulo se va a perder del video. ¿Lo tenemos? Recién me lo estaban spoileando. Si no sale con audio, no importa. Poneme pausa ahí. Este video es una representación cómica de cómo los ateos creen que comenzó el cristianismo. Eso es un diálogo después de la muerte del maestro, supuestamente entre los discípulos para ver qué es lo que vamos a hacer de ahora en más, o qué iban a hacer ellos de ahora en más. Así que intenten seguir el diálogo, a ver. Are we all here? I need 100% participation for this to work. Yeah, everyone's here. All 12. 11. 11 of us. What's the plan? Well, as you know, Jesus is dead. But stick with me, okay? Stick with me. I have a plan. We are going to steal his body. Okay, I'm tracking with you. What's next? And then we're going to tell the whole world that he rose from the dead. Oh, you know I'm in. I love it already. All right, classic. Then what? And then we're all going to get brutally murdered. Wait. Come again. Could you go over that last part real quick? So what? We get murdered. What's the problem? I like it. I like it. I mean, don't get me wrong, Pete. I love me a good hoax as much as the next guy, right? What's in it for us? Do we all get riches, fame, and fortune first, right? No, get this. Bueno, You're going to be hated, persecuted, and reviled for the rest of your espero que life. si pudieron seguir el diálogo, la conversación. Espero que sí. Y creo que no, porque no oí risas. Después se los comparto para que lo puedan ver que se vea un poquito mejor y con un mejor audio. Pero es un video muy sencillo, a mí me resultó muy gracioso, porque realmente algunos de los argumentos más insólitos por parte del mundo ateo en cuanto al cristianismo es que ellos piensan que los cristianos recrearon, o los primeros cristianos, incluso los discípulos, recrearon toda esta fábula de que supuestamente el maestro había muerto y ellos tuvieron que robar el cuerpo e inventar que había resucitado, a tal punto de que se reunieron y dijeron entre ellos, bueno, vamos a crear toda esta idea de que él resucitó. Total, no pasa nada. Y como verán ahí en ese diálogo, ellos están diciendo, bueno, dale, genial, hasta ahí está todo bárbaro, yo me sumo, está buena la idea. Total, Jesús murió, nos sumamos a esa. Dice, bueno, ¿y qué sigue después? Y lo que va a suceder después es que vamos a morir decapitados y aserrados y nos van a perseguir de por vida. Y todos, ¡ah, sí, qué buena idea! En la euforia, y de repente hay uno que dice, che, pero pará, yo entendí bien, o sea, está todo bien con lo de robar el cuerpo y hasta ahí te sigo, pero ¿qué ganamos nosotros con exponernos a que nos quieran matar, a que nos quieran cortar la cabeza? Por lo menos, no sé, vamos a ser famosos, por lo menos
no sé, ¿vamos a tener grandes fortunas? No, el que está hablando supuestamente es Pedro, y Pedro le dice, no, de hecho, escuchá, los van a odiar de por vida, claro, y todos los discípulos alrededor celebrando como si esto realmente hubiese sucedido de esta manera. Claramente es una representación cómica del argumento teológico, de los ateos, que se cae por sí mismos. Y aquí quiero llegar con esto. Una de las razones más, tal vez, de los argumentos más fuertes a favor de la fe del cristianismo y de la resurrección del Maestro, además de los testimonios que hay escritos y la misma escritura considerada como tal, dice que la muerte de los mártires durante muchísimos años ha sido un argumento irrefutable por parte de los ateos. Y vos te preguntarás por qué. Porque estos hombres, como muchos sabemos, murieron a causa de sostener esta verdad de que el Maestro, de que Jesús había resucitado. Y vos me podrás decir, bueno, pero hubo mucha gente que murió sosteniendo una mentira. El punto está en que la forma en la que estos hombres murieron realmente pone en duda si el ser humano está dispuesto a soportar semejante nivel de tortura como la padecieron los primeros discípulos y los primeros mártires, siendo que tal vez esto pudiera haber sido una mentira. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Entendés cuál es el punto, no? Hay gente que está dispuesta a morir por una mentira. Vos decís, bueno, sí, tal vez en la historia hubo casos de personas dispuestas a morir por ello, pero distinto es el caso de estos hombres. Estos hombres no solamente que estuvieron dispuestos a morir por lo que vieron y que confesaron hasta el último segundo y hasta el último aliento de ellos, sino fue la forma en la que murieron. No vamos a hablar ahora de la muerte de cada uno de estos hombres. Los invito a que puedan buscarlo, a que puedan verlo, vean un video, aunque sea cortito, y se les va a poner la piel de gallina cuando ustedes puedan ver la manera y la forma en la que estos hombres de Dios dieron su vida por sostener la verdad del Evangelio y que era la resurrección del Maestro. Hubo hombres que fueron decapitados, hubo hombres que fueron aserrados. O sea, aserrados significa que fueron cortados a la mitad, así, al medio. Hubo hombres que fueron arrojados en foso de leones, hubo hombres que eran arrojados y utilizados como forma de entretenimiento en el Coliseo romano, ¿sí? Porque los tiraban al foso de los leones sin ningún tipo de herramientas y soltaban a los leones para que ellos pudieran entretener al público. Claramente lo que sucedía ahí era que estos hombres morían despedazados por leones. Hasta el último momento sosteniendo, incluso gritándole a toda esa gente que Jesús había resucitado. ¿Cuál es el punto de esto? No quiero transmitirte ningún tipo de sensación emocionalista. Tal vez esto es algo que está muy alejado de nuestra realidad. Pero aunque en principio este video me resultó muy gracioso, decía, claro, porque es gracioso pensar que alguien estuviera dispuesto a morir de esa manera por una mentira. Todos alguna vez hemos dicho alguna mentira, como solemos decir, piadosas, como si existieran, pero podría estar completamente seguro de que ninguno de los que está acá hoy, con 2 dedos de frente, estaría dispuesto a morir por una mentira. Levante la mano. ¿Quién está dispuesto a morir por una mentira? ¿Quién está dispuesto a morir decapitado de manera lenta y dolorosa y tortuosa? Tal vez si vos decís, bueno, yo me la banco y hasta el último momento sostengo la mentira, pero cuando comienza la tortura, ahí la cuestión cambia. Porque estos hombres, familias, francamente han atravesado situaciones de las que es incómodo hasta hablarlo. Hay gente a la que le resulta realmente estremecedor poder hablar de esto, y no es para menos, y está bien que así sea, ¿no? Pero estos hombres murieron por sostener la fe hasta el último momento. Estos hombres fueron inspiración y fueron, como está escrito,
el fundamento de la construcción, junto con las palabras del maestro, de lo que hoy conocemos como la iglesia. Estos hombres fueron fieles hasta el último momento. ¿Por qué la tortura? Fíjate que estas personas en aquel entonces se los provocaba a que reconocieran que lo que estaban diciendo era una mentira. Los romanos o los que los perseguían en aquel momento buscaban doblegar su fe de tal manera que ellos reconocieran que lo que estaban diciendo, lo que habían predicado durante muchos años, era una mentira. Y estos hombres sostuvieron esa fe, entendiendo como hace tiempo hemos sido instruidos, en que la fe no solamente como algo que ellos sentían, sino la fidelidad de perseverar con su propia vida a sostener la verdad que ellos habían visto con sus propios ojos. Eran torturados para ver si podían convencerlos de que dijeran que lo que ellos predicaban en realidad había sido una mentira. Estos fueron los hombres que le dieron comienzo a lo que conocemos comúnmente como el movimiento de los cristianos, hace unos 2000 años atrás. Y un poco quería hablar y compartirles algo respecto a esto, tal vez muy lejano, tal vez con una distancia muy grande. Nadie va a venir a torturarlos hoy, o por lo menos por ahora, pero sí me gustaría que pudiéramos reflexionar en cuanto a nuestro nivel de fidelidad. ¿Y por qué arranqué por acá? Pues sí, bueno, Nes, pero acabas de arrancar con la vara, ¿no? O sea, allá, la clavé allá arriba, claro, porque fue la medida que estos hombres nos dejaron. No solo estos hombres, sino el propio Mesías. Entonces vos decís, bueno, sí, pero pasa que nosotros estamos del otro lado del charco, acá como que la vemos muy lejana. Nos pasó lo mismo con el COVID. Hace unos años atrás creíamos que el COVID nunca iba a cruzar el mar, ¿se acuerdan? La veíamos todo y cuando empezó a llegar dijimos, che, esto está pasando, está sucediendo, está entre nosotros. Y de alguna manera, más tarde o más temprano, déjame decirte que la persecución a la iglesia, aquellos que sostienen, como está escrito y ahora lo vamos a ver, el testimonio y el fundamento del Mesías, también van a ser perseguidos. De hecho, actualmente lo son, solamente que nosotros vivimos en un contexto donde eso todavía no sucede. Entonces, aunque tal vez la distancia sea muy lejana, es una buena manera, es una buena forma, entiendo, de medir cómo está, no nuestra fe entendida como lo que deseamos, sino nuestra fidelidad para con Dios. Nuestra fidelidad para con aquello que debemos abrazar, que debemos perpetuar. ¿Cuántos estuvieron el sábado pasado? Levanten la mano. ¿Cuántos recuerdan de lo que hablamos? ¿Se acuerdan? Yo sé que hacía calor, capaz que el calor les borró la cinta, pero yo mencioné muchísimo una palabra que es la de perpetuar, ¿se acuerdan? El punto era que nosotros muchas veces queríamos perpetuar cosas que tal vez nos producían mucha satisfacción, que nos producen mucho deleite, pero tal vez están alejadas de lo que Dios realmente desea o espera de nosotros. Y cuando hablamos de la fe y cuando hablamos de la fidelidad de estos hombres, que son modelo para nosotros, es ahí cuando nosotros entendemos y podemos recalibrar nuestra brújula para poder entender qué es lo que debiéramos nosotros perpetuar en el tiempo, qué es lo que nosotros deberíamos abrazar y sostener independientemente de hacia dónde se dirija a la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Puede ser claro hasta ahí? ¿Me puedo explicar? Bueno, me gustaría que puedas abrir ahí tu Biblia, si la tenés. Hoy les voy a hacer recordar muchas cosas, o por lo menos algunas de las cosas que he mencionado en todo este tiempo. Busquen Mateo capítulo 5, versículo 13. Pasaje recontra conocido, lo hemos leído muchísimas veces y de hecho le he dedicado una prédica prácticamente completa para los que recordarán cuando todavía no ocupábamos este espacio.
Mateo capítulo 5, verso 13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este pasaje fue la columna vertebral de un mensaje que yo compartí con ustedes hace, ya no recuerdo cuánto, unos 2 o 3 años aproximadamente, donde yo les hablaba de la importancia de la sal y cómo este pasaje fue mal interpretado durante muchos años, donde siempre se le atribuyó al concepto de la sal bíblicamente como si fuera, como que nosotros somos la sal del mundo porque somos lo que le aportamos el sabor al mundo. Algo que no me daba suficiente satisfacción a la hora de poder entenderlo, lo que me llevó a profundizar en esto. Y conectándolo con algunos otros pasajes, viendo que la sal también formaba parte incluso de los sacrificios, no solo de los sacrificios, sino que el mismo Dios había hablado y dicho a sus siervos que él había hecho un pacto con David y que ese pacto que él había hecho con David era un pacto de sal. Entonces yo dije, bueno, acá hay algo relevante realmente que no tiene solamente que ver con el hecho de que la sal aporta sabor a las cosas. Porque me resultaba extraño pensar que Dios solamente dijo, bueno, voy a hacer un pacto con David y le voy a tirar un toque de sal para darle un poco de sabor, como para que esté un poquito bueno. Entonces cuando nosotros hablamos de la sal, y es importante que lo tengas muy presente y que puedas entenderlo, que cuando vos veas que la palabra sal aparece en las Escrituras, no tiene que ver solamente con una cuestión de sabor o de sazonar, sino que la sal, la principal función y la principal característica era la de preservar y la de purificar. Entonces, cuando el maestro está hablando de que nosotros somos la sal de la tierra, no está diciendo que vos sos el que le pone onda a la cuestión acá. No somos nosotros los que le ponemos onda a la tierra. Nuestra función, y cuando él dice vosotros, no está hablando de toda la humanidad, está hablando de sus discípulos. El maestro lo que les está diciendo ahí es que ustedes, que son la sal de la tierra, son los que de alguna manera preservan el pacto que yo tengo entre Dios con los hombres. La función de la sal, que era parte de los sacrificios, era que se viera conceptualmente la necesidad de la preservación y de la purificación de aquello que se hacía en ese momento. Entonces, si querés atribuirte alguna característica vinculada a la sal, la mejor sería que puedas entender que tu responsabilidad, como dice el maestro acá, porque si no la cumplís, quiere decir que no estás teniendo esa característica que tiene la sal. ¿Y qué pasa con la sal que no cumple con su función? Está lista para ser echada afuera y hollada por los hombres, dice, ¿o no? Lo acabamos de leer. La función que nosotros debemos cumplir como sacerdotes de Él es la de preservar. Y ahora, habiendo hablado el sábado pasado de aquello que debemos perpetuar, hoy podemos decirlo preservar, ¿qué es lo que tenemos que preservar? ¿Qué es lo que debemos perpetuar? Porque vos me podrás decir, bueno, me estás diciendo todo lo que no tengo que hacer. No tengo que preservar esto, no tengo que perpetuar aquello, no, ¿ok? Entonces, ¿qué? Ahora vamos a tratar de entender a través de las Escrituras por qué es importante aferrarnos a lo que Él demanda de nosotros y no lo que nosotros pretendemos o creemos que Dios espera de nosotros. Busca Apocalipsis capítulo 19. Este es un mensaje o es una palabra que está muy relacionada con la escatología. Como les dije ya el sábado pasado, no vamos a hablar de escatología específicamente, primero porque no podría hablar de ella, porque no es mi campo, diría, pero sí podemos adentrarnos en conceptos generales que tienen que ver con el fin de los tiempos. Escatología es eso, es hablar del fin de los tiempos. Y como columna vertebral siempre se utilizan las palabras del maestro, que es Mateo 24, pero en este caso, para poder entender y ir conectando, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos da la referencia
de que si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que preservar, qué es lo que debemos perpetuar, qué es lo que debemos conservar y hasta qué momento, este pasaje tiene que ser clarificador para nosotros. El versículo 10 dice así: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y uno de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, de Yeshua. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Para los que no se dieron cuenta, ahí hay una frase que está siendo explicada en el segundo párrafo. Dice así: yo soy consiervo tuyo. Acá está hablando Juan con un ángel, ¿sí? En el capítulo 19 está un ángel hablando y Juan, después de haber escuchado todo lo que este ángel tiene para decir, Juan automáticamente, dado que ve o dado que está delante de lo que él considera un ser celestial o una deidad, por así decirlo, automáticamente, como era cultural en ellos, se postró para adorarlo. Y este ángel le dice, no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo, y consiervo tuyo y de tus hermanos que preservaron, ¿qué dice ahí? Los que retienen el testimonio de Yeshua. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el testimonio de Yeshua? ¿Qué es lo que estos hombres guardaron? Dice, adora a Dios porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y acá es donde la profecía se conecta con lo que hablamos al principio, con la sal. Espero que me puedas seguir. ¿Me siguen hasta acá? No se me pierdan, por favor. Yo sé que es ir y venir, pero por favor, préstame atención. Cuando nosotros hablamos de preservar cosas, entendiendo que somos nosotros los encargados de hacerlo, tenemos que entender que hay cosas para las que el maestro dejó instrucciones de qué era lo que había que hacer. Está escrito y explícitamente lo vamos a ver cómo el padre en un momento le dice a sus hijos, lo que yo demando de ustedes es esto. Y nosotros tal vez durante mucho tiempo estamos corriendo detrás de cosas como hablábamos el sábado anterior, de lo que nos resulta a nosotros relevante o importante. Porque por alguna razón el ser humano corre detrás de su corazón y de aquello que le produce placer. ¿Recuerdan el episodio de Pedro y en la transfiguración con el maestro ahí diciéndole, Señor, nos quedamos acá, plantamos 3 enramadas para vos, para Elías y para Moisés y nos quedamos a vivir acá? Y el maestro, cuando ni siquiera había terminado de decir esto, Pedro automáticamente dice que Moisés y Elías desaparecieron y que lo único que sucedió ahí fue una conversación entre estos 2 siervos de Dios y el maestro sobre la muerte de Jesús. Lo que acá estaba sucediendo era que tenías un hombre que estaba experimentando algo que le producía un nivel de satisfacción terrible, como sucedería con cualquiera de nosotros si eso pasara hoy acá delante de nosotros. Si el maestro hoy viniera y se diera a conocer de forma corpórea, probablemente este lugar explotaría. Y te puedo asegurar que no estarías mirando el reloj como ahora a ver cuánto tarda el predicador para que podamos volver a casa a comer una pizza y ver una buena peli. Porque el maestro estaría en medio de nosotros. Todo podría esperar, todo podría ser postergado, todo podría detenerse, el mundo podría detenerse, tu trabajo mañana no importaría porque tenés al maestro sentado delante tuyo. Esto mismo le estaba pasando a Pedro viendo semejante manifestación de poder. Pero lo que nos da a entender ese pasaje justamente es que no es eso lo que el maestro estaba interesado en que los discípulos aprendieran que había que perpetuar. No estoy diciendo que los momentos con Dios no sea algo valioso y que no haya que buscarlos. Por supuesto que sí, porque el que produjo ese momento, el que los llama a los discípulos aparte y le dice, vengan, quiero mostrarle algo, quiero revelarme a ustedes como no lo hice con ninguno de los otros, fue el mismo Señor. Los momentos de intimidad más profundos probablemente los vas a tener cuando Él te llame, cuando Él te lleve a su seno. Entonces sí, procurémoslo, busquémoslo, pero tal vez estemos queriendo seguir sosteniendo cosas que Él no nos mandó a hacerlo.
Y esto era lo que el maestro les dio a entender a estos 3 discípulos que estaban ahí con ellos. Ahora vos mirás, bueno, ¿qué tiene que ver la sal con el espíritu de la profecía? Hubo un profeta que utilizó la sal como herramienta para algunas actividades. Vos dirás, qué loco, medio... No sé cuál es la iglesia que utiliza el camino de las sales, ¿no? La iglesia universal. Era un instrumento como muchos de los profetas han utilizado muchísimas veces para representar el mensaje que el Señor quería darles. Este era un hombre que operaba un nivel de poder como no te imaginás. Incluso no se considera, bíblicamente puedes chequearlo, hizo exactamente el doble de milagros de los que hizo el profeta que lo precedió, que fue Elías. Te estoy hablando de Eliseo. Este hombre duplicó literalmente la cantidad de milagros y la dimensión de los milagros que hizo Elías en su tiempo. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19, por favor. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Y los hombres de la ciudad en la que estaban ahí era nada más y nada menos que Jericó, le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Me gusta mucho esta figura porque, como les decía recién, si nosotros pudiéramos ahora adoptar esta especie de identidad, imagínate ahora que sos un pequeño grano de sal. Sí, cerrá los ojos por un segundo y yo sé que las redes sociales nos hicieron pelota a la imaginación, pero tratá de imaginarte que sos un cristal de sal. Acá se dice que Eliseo estaba en la ciudad de Jericó y que los hombres le dijeron: Señor, mira, esta ciudad está ubicada en un lugar maravilloso, es un lugar muy bueno, pero tiene un gran problema, que las aguas son malas y que la tierra es estéril. Y ahora vamos a reemplazar el nombre de Jericó por el nombre de la ciudad en la que el Señor nos estableció, que es la ciudad de Granbú. Esta es una tierra muy buena, pero sus aguas son malas y su tierra es estéril. Cuando nosotros entendemos la responsabilidad que tenemos, convirtiéndonos de alguna manera y abrazando estas palabras de que somos nosotros los responsables de la preservación y la purificación, podemos entender esta figura como Eliseo dice que vertió en un jarro, le pidió que pusieran sal en un jarro y las vertió en las fuentes de las aguas. Y por la palabra del Señor esas aguas fueron sanadas y en consecuencia la tierra. Dice que la tierra era estéril. Los comentaristas dicen que la tierra era estéril porque las aguas eran malas. Esas aguas que fueron sanas a causa de la purificación que produjo la sal, es una buena figura de cómo nosotros podemos entender nuestro funcionamiento en una ciudad. De qué manera el Señor puede utilizarnos para traer sanidad y quitar la muerte y la esterilidad de lugares. Pero esa sal solamente puede funcionar cuando cumple con las características que debe tener. La sal, como símbolo de la preservación, como símbolo de la purificación, es lo que debiera representarnos a nosotros en este tiempo como hijos de Dios.
siendo fieles hasta lo último. De hecho, otra característica que tenía era un símbolo de permanencia. Era un símbolo de longanimidad, de que permaneciera en el tiempo. ¿Sabían ustedes que la sal no tiene fecha de vencimiento? ¿Sabían eso? La tienen por una cuestión regulatoria, nada más, pero la sal no vence. El problema de la sal está cuando pierde sus características, y eso no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con un cambio en la estructura de la sal, de ese cristal. Eso quiere decir que tu característica de ser alguien que trae purificación a un lugar, que es el que preserva los mandamientos del Señor, es el que hace que las cosas permanezcan con el tiempo, va a hacer que cuando vos llegues a los lugares a los que el Señor te asignó, esto es lo que debe comenzar a suceder. Es lo que debe suceder en Granbur desde que nosotros nos establecimos en este lugar. Pues, ¿qué tiene que ver con el videíto de estos hombres? Me impactó mucho esa palabra, la del ángel, cuando le dice a Juan: yo soy consiervo tuyo, al igual que tus hermanos, los que guardan el testimonio de Yeshua. Familia, si nosotros miramos hacia afuera, creo que todos podemos hacer una lectura de cómo la sociedad se dirige de manera incontrolable hacia un precipicio. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Creo que incluso los más jóvenes, hasta los más simples, hasta los que están más inmersos en esta secularidad, pueden reconocer, incluso las personas que trabajan en el desarrollo tecnológico, que están a la vanguardia, que son los que producen el avance o la innovación, ellos mismos son los que reconocen que de alguna manera la sociedad está yendo a un punto de colapso en la que es inevitable. Pero nosotros como iglesia a veces tenemos deseos o expectativas que no tienen que ver con lo que está escrito, que no tienen que ver con lo que el Señor dijo que iba a suceder. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Sabes qué? En Génesis hay un ejemplo, no sé si muchos recordarán, que dice que Abraham intercedió por una ciudad. ¿Recuerdan ese episodio? ¿Por cuál es la ciudad que intercedió Abraham? Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Inmediatamente después de ese episodio la ciudad es destruida, pero lo importante acá es este episodio en el que Abraham dice que el Señor le cuenta, porque era su amigo, y dice: ¿cómo no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer con esta ciudad, dado que esta ciudad tiene un nivel de maldad y de pecado que ya colmó, por decirlo así, la paciencia de Dios? Dice que cuando le cuenta a Abraham lo que él iba a hacer, inmediatamente lo que surge de este hombre es decirle: Señor, perdón, con mucho respeto, pero si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿la destruirías igual? Por favor, Dios, no cometas eso. El Dios justo, el que equilibra el universo, no caiga en esto, en juzgar justos con impíos. Esa conversación es una conversación tremenda. Y dice que la respuesta de Dios es: sí, Abraham, si hubiera 50 justos, no voy a destruir la ciudad. Y Abraham recapitula, porque sabía que era difícil encontrar 50 justos ahí. Dice: Señor, ¿y si faltaran 5 para que llegue a los 50? ¿Destruirías igual la ciudad por amor de esos 45 justos? Y el Señor le dice: no, Abraham, no destruiría la ciudad por amor de estos 45. Y Abraham nuevamente: y Señor, ¿y si hubiera 30? Y el Señor otra vez: no, Abraham, no destruiría la ciudad por esos 30. ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? Hasta ese punto llegó Abraham. Él sabía que esa cuenta, por alguna razón, tenía un límite, que la paciencia, la tolerancia e incluso la misericordia de Dios podría llegar a ser colmada hasta un determinado punto. Eso es lo que nos da la pauta escrituralmente, es de que si el Señor durante muchísimos años no destruyó lugares o no destruyó incluso la tierra, fue a causa de los justos. Es por causa de los justos que la tierra al día de hoy no ha sido destruida.
Espero que tengas un justo al lado, así que miralo y decirle, es por tu causa que la tierra todavía no es destruida o purificada, como dice el libro de Apocalipsis. Estos hombres justos son de los que el ángel, cuando hablaba con Juan, les estaba diciendo. Estos hombres justos son los que preservan el testimonio. Son esta sal que preserva la tierra hasta la venida del Mesías. Sabes que la maldad del mundo está creciendo de una manera tan exponencial que va a llegar un día en el que ni siquiera la presencia de justos en la tierra va a poder contener el juicio de Dios. Porque está escrito. Porque dice que la sangre de los mártires todavía clama por justicia desde la tierra para que el Padre juzgue esas almas. Dice que la cuenta de los mártires que han de ser añadidos todavía no termina. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Espero que por favor me entiendas. No quiero asustarte con el apocalipsis, con la muerte, no quiero asustarte. Me gustaría que puedas entender que estamos en un tiempo en donde es por nuestra causa y la del Mesías que hay juicios que todavía no han sido emitidos. Porque es la sal la que todavía preserva la tierra, ese pacto que Dios hizo entre los hombres y con la tierra. Porque hay hombres que aún abrazan la ley y el mandamiento del Señor es que hay juicios que todavía no son emitidos por misericordia. Pero llegará el día en que la maldad será tan grande como ni siquiera te imaginás. Si te asusta lo que ves, si te asusta lo que escuchás en los noticieros, si es que alguien todavía ve los noticieros, déjame decirte que todavía, como está escrito en Mateo 24, eso es principio de dolores. Va a llegar un día, como está escrito también en Mateo 24, dice que esos días terribles, el día del juicio va a ser acortado por causa de los justos. No va a ser evitado, va a ser acortado. Y si vos sos parte de eso, por la misericordia del Señor, esos días van a ser acortados. No es que los días van a durar menos horas, sino que la cantidad de esos días va a ser reducida por causa de los justos, para que no perezcan, para que no sufran y no padezcan junto con los impíos. Pero nosotros hoy estamos acá y tal vez estamos adelantándonos un poco. Vos decís, Mes, bueno, entonces, ¿qué querés con todo esto? Si tenés tu Biblia ahí a mano, me gustaría leerte un último pasaje. Miqueas capítulo 6, verso 8. Este es un pasaje que trae tanta claridad y cuando nosotros, o en algún momento me he encontrado en la desesperación de decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Mi propósito, soy, no soy llamado, soy escogido, tengo, no tengo. Cuando nosotros volvemos a este pasaje, por lo menos a mí me resulta muy ordenador. Asumiendo nuestra identidad como aquellos que somos los responsables, dado que hemos recibido el testimonio del Maestro, de preservar su ley, sus mandamientos, hasta que Él vuelva, lo que Él espera de nosotros, como dice en Miqueas 6:8, es lo siguiente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hace unos días atrás estuvimos en un evento que muchos de ustedes nos acompañaron junto con Ensof en la plaza en Villa de Mayo, ¿fue? Un evento muy lindo, la verdad fue un grato momento poder compartir ahí. Y sucedió algo muy curioso, lástima no está Pri hoy, ella podría contarlo mejor. Pri nos comentaba que cuando nos invitan a participar, arman un listado de todas las bandas o los equipos de alabanza, porque también hubo equipos de alabanza de otras congregaciones, y que invitaron a equipos de diferentes ciudades. Era un evento organizado por el municipio y que
cuando le mandan el listado, era el listado, ¿no? Con el nombre de cada banda y de cada ciudad, decían, por ejemplo, Ein Sof, Congregación Ilumina, Ciudad de Granbur, ciudad y capital de la fe. A muchos les sonará muy fuerte esto porque es un lema o un eslogan o una frase que caracterizó esta ciudad durante muchos años. Es una frase que perpetuó un hombre que fue un ministro del Señor en esta tierra hace unos cuantos años atrás. Y fíjense si quedó grabado en el consciente colectivo que hoy la municipalidad reconoce a cada ciudad con una frase característica como si fuera casi una promesa o una palabra dada por el Señor. No recuerdo ahora el de las otras ciudades, pero Gera, ¿lo tenés ahí? ¿Nos querés compartir? Para que entiendan lo que les quiero decir. Ahí nos habían mandado el decreto que es legalizado por la municipalidad. Decía Tortuguitas, tierra de paz, tierras altas, tierra bendita, Granbur, capital y ciudad de la fe, Noés, tierra de sanidad, Los Polvorines, ciudad de Dios, Villa de Mayo, tierra de obediencia, Sordó, tierra de diseños y el Triángulo, tierra fructífera. Yo cuando vi esto me quedé muy sorprendido porque esto era algo que yo había escuchado durante muchos años cuando era pequeño sobre esta frase, ¿no? Granbur, capital de la fe, ciudad y capital de la fe. Y cuando estuvimos allá recordé nuevamente estas palabras de cómo esta ciudad realmente fue, podría decirse, bautizada con estas palabras. Y para mí fue muy grato recordarlo porque hablaba con los chicos y les compartía justamente lo que estamos hablando hoy. Cuando nosotros entendimos que la fe no solamente es aquello que se siente, lo que estamos diciendo es que esta ciudad es capital de una fe entendida como fidelidad. Hoy, más que nunca, en los tiempos que corren, familia, nuestra fe, nuestro aferro, el guardar para nosotros el testimonio del Maestro, tiene que ver con nuestra fidelidad. Por eso te dije al principio, fíjate cómo está la cuestión de la fidelidad. Claramente hay años luz entre estos hombres que dieron su vida como mártires. Hay una distancia muy grande. Pero lo que pide el Señor de nosotros es guardar misericordia, buscar la justicia y, como dice Miqueas, y amar a nuestro Señor. Entonces no es tan complicado, no es tan difícil. Somos nosotros los que complicamos las cosas. Es Néstor el que explica mal y da un montón de vueltas. Soy yo, somos nosotros. Son tiempos, familia, donde cuando miramos afuera, como les dije, todos podríamos hacer realmente un diagnóstico muy acertado de hacia dónde se dirige el mundo como sociedad. Lo que nos cuesta definir es cuál es nuestro rol en este momento de la historia. Y si querés, y si me permitís, me gustaría darte este consejo y decirte, ¿sabes qué? Tu rol, nuestro rol, hasta la llegada de nuestro Señor, es el de preservar el testimonio del Maestro, de Jesús. El que es el espíritu de la profecía, que está vinculado con la sal que utilizaban los profetas para preservar y para purificar. Lo que Él espera de nosotros es que sostengamos nuestra fe hasta el último momento. Porque es lo que dice Apocalipsis, que el que va a ser coronado, el que va a ser recibido es el que haya perseverado y haya sostenido la fe hasta el último momento. No la fe como el que yo creí, Señor, hasta el último día, hice lo que se me cantó, viví de una manera incoherente, pero yo creía que vos eras el Dios. Mi vida no lo reflejó, mis determinaciones no lo reflejaron, pero yo creía. Te puedo asegurar que, como dice el libro de Hebreos, que todos estos mártires, como una nube de testigos que están observándonos,
viendo qué hacemos en cada momento que tenemos la oportunidad de tomar una decisión en donde ponga de manifiesto cuál es nuestra fe, no dirían lo mismo. Ellos no dijeron simplemente, no, yo creo nada más, así que yo no sé si me la jugaría. Estos hombres acompañaron su fe con fidelidad hasta el último momento. Estamos en una tierra como era la tierra donde estaba Eliseo, Jericó, una tierra buena, posicionada en un buen lugar, con un nombre tremendo. Tierra y ciudad de la fe. Pero tal vez todavía es necesario que nosotros, como la sal de esta tierra, en el lugar en el que estemos, podamos ser los que traen purificación y preservación para que esos manantiales comiencen a brotar otra vez vida, para que la tierra deje de ser estéril. Pregúntate en el lugar en el que estás, en tu trabajo, ¿le va cada vez mejor? ¿O desde tu llegada de repente el laburo empezó a decaer? ¿Nunca te preguntaste, nunca hiciste esa relación, Señor? Vos dijiste que yo soy luz, que yo soy sal, que donde yo estoy las cosas tienen que cambiar y por alguna razón tienen que mejorar por causa de que hay un justo en ese lugar. Por la misma razón que Él no destruye una ciudad a causa de los justos, es por causa de un justo en un lugar que Él bendice toda una estructura. No es porque solamente les va bien, no es porque dieron en la tecla con el marketing, es porque vos estás ahí. Es porque estamos acá. Y si eso no está sucediendo, que es muy probable, como nos ha pasado a muchos en algún momento de nuestra vida, que esos frutos no se ven, el resultado de la preservación, de la purificación, del traer vida, de que las aguas se sanen y que la tierra estéril comience a ser fértil, si eso no está pasando, es porque algo en la estructura de ese grano de sal hizo cambiar sus propiedades. Si algo no está pasando, es porque hay algo dentro de nosotros que hay que corregir. Probablemente nuestra fidelidad no se vea reflejada como es debido. Tengo que ir a inmolarme, Néstor, en mi trabajo, decir, yo soy cristiano y explotar. No. No es eso. Es solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de nuestro Señor. Fuimos y vinimos por muchos pasajes, yo lo sé, pero me voy a sentir muy satisfecho si puedes irte con esto. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Si esto es algo que vos estás queriendo abrazar, preservar, perpetuar, no solo en vos, sino en tu casa y en tu familia, déjame decirte que con estas palabras estás guardando el testimonio del Maestro. El espíritu de la profecía entonces está operando en vos. No porque puedas predecir eventos futuros, porque no tiene que ver con eso. Porque la voz profética tenía una función muy puntual. Y no era solamente hablar como un loco sobre las cosas por venir, sino el dar el anuncio y que haya testimonio de que alguien dijo y que dio palabra de Dios tiempo para que se vuelvan y la gente se arrepienta, justamente para que el Señor pudiera ejecutar su justicia, su misericordia y permitir el arrepentimiento. Esa es la función principal de la voz profética. No es hablar locuras hacia el futuro. Era parte. Y déjame decirte que no era fácil. Para estos hombres no les resultó fácil profetizar cosas que fueron cumplidas 700 años después, que nadie de su generación lo consideró como tal. Esos profetas fueron los hombres que guardaron el testimonio con fidelidad hasta el último momento de sus vidas. Estos hombres se aferraron a las palabras de su Señor hasta el último momento de sus vidas.
Como dice el libro de Hebreos, el capítulo 10 u 11, los que son los héroes de la fe, ellos murieron sosteniendo las palabras, sosteniendo las promesas de Dios, incluso no viéndolas cumplidas en ellos mismos. Dice que de estos hombres el mundo no era digno, pero sostuvieron su fe hasta lo último. Tal vez creas que falta mucho para que tu fe sea puesta a prueba. Tal vez pienses que está muy lejano. Y tal vez en esto, con muchísimo temor, me arriesgo a arrimarme un poquito a la actitud de estos hombres. A decirte, familia, llegará un momento en el que tu fe va a ser puesta a prueba y donde la responsabilidad tuya va a ser pedida cuenta sobre lo que debías preservar. Donde tu fe, entendida como la fidelidad hasta el último momento, en el lugar en el que te encuentres, va a ser puesta a prueba. La fidelidad con tu Señor, la responsabilidad de sostener la justicia, de amar la misericordia y de humillarte delante de tu Dios. Eso va a requerir cuentas. Y quizá el Señor este año, en sus planes, quiere usarnos como esta jarra, esta vasija llena de sal, como cada uno de nosotros siendo un pequeño grano de sal, para traer sanidad a las aguas y que traigan sanidad a la tierra que es estéril. Si te gustaría ser uno de estos granitos de sal, por favor ponete de pie. Solo si entendiste al menos esta parábola, esta imagen, esta sal, esta responsabilidad de ser luz y de preservar sus mandamientos es lo que va poco a poco a ir separando las aguas. No es la batalla cultural, no es eso. La batalla cultural es una batalla entre la izquierda y la derecha. Eso no tiene que ver con nosotros. Lo que nos va a separar del resto es el testimonio de Yeshua. Lo que nos va a hacer permanecer es la convicción de lo que hemos experimentado y lo que hemos vivido en Él. ¿Qué es lo que hace que hombres como estos estén dispuestos a padecer lo que padecieron? ¿No era más fácil decir, no, listo, la verdad que exageré, no fue tan así, y hubieran preservado su vida? Pero no lo hicieron. No podían negar lo que habían vivido, lo que habían experimentado, y eso nos tiene que comenzar a suceder. Morir, probablemente no. Pero que llegue el momento que nuestra fe sea confrontada, nuestra fidelidad va a ser expuesta. Si negociaste, si transaste, si dejaste la justicia de lado, si miraste hacia otro lado, si en lugar de hacer misericordia emitiste juicio cuando no te corresponde, si en lugar de humillarte delante de tu Dios y reconocerlo en todos tus caminos, te apropiaste de la gloria que era para Él. Situaciones, oportunidades donde nuestra fe es puesta a prueba. No lo que crees, sino aquello por lo que estás dispuesto a ser fiel hasta el último día de tu vida. Cerrá tus ojos.